A nombre de la CCBP le quiero dar la bienvenida al doctor Vladimir Mamani, que es invitado, y gracias por la gestión también al doctor Limber López. El doctor Mamani nos va a dar una capacitación sobre el uso correcto, oportuno de los CPPs, así que ya podemos comenzar. Doctor Mamani, buenas tardes y gracias por aceptar la invitación. Bueno, muy buenas tardes. No sé si me escuchan bien. En un momento les comparto la pantalla y vamos a empezar con la actividad. No sé si se ve bien ahí. Sí, está bien. Ya, ok, entonces vamos a revisar este tema. No va a ir por el punto este de revisar la técnica de colocación y retiro, que supongo que son aspectos que ya los han debido considerar y han debido generar protocolos en su institución, sino más bien va a ir en relación a ver cómo deberíamos usar de forma adecuada los CPPs y también de forma un poquito racional en la actual coyuntura, ¿no? Porque en realidad estamos viviendo un escenario de crisis, no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial, ¿no? O sea, el hecho de que hay escasez de implementos de protección personal no es algo que estemos viviendo solamente nosotros, ¿no? Lo han vivido todos los países y lo siguen muchos lugares, entonces tenemos que aprender un poquito a manejar este tema. Es un tema que ya lo hemos revisado ampliamente desde el mes de marzo en diferentes charlas. No obstante, creo que siempre se requiere revisar esta temática, ¿no? Principalmente porque no conocemos todavía muchas cosas de nuestro enemigo, ¿no? Entonces ahí, como habrán podido darse cuenta, estamos un poquito desprotegidos y desvalidos en ese sentido. Eh, pero sí, obviamente nos conocemos a nosotros, ¿no? Nos conocemos a nosotros mismos y podemos tratar de alguna manera, cambiar un poquito el curso de esta pandemia. Bien, en realidad esta es una crisis sanitaria que ya se ha desencadenado más o menos a finales de diciembre ya en Wuhan, China, que es un tema que ya lo han debido revisar un montón de veces, lo han debido escuchar muchísimas veces, y han debido darse cuenta que esto ha generado una situación muy grave, con un alto requerimiento de internaciones por parte de pacientes, inclusive familiares ya del personal de salud o el mismo personal de salud. Y lamentablemente tenemos que reconocer que todavía nos ha pescado, ¿no?, de forma inesperada, ¿no? Porque, bueno, empezó en diciembre en China y hasta ahora nosotros seguimos queriendo organizarnos para tratar de hacerle frente a algo que conocíamos hace aproximadamente un poco más de 6 meses, ¿no? Entonces, eso también nos llama un poco a la reflexión. Esos son datos que eran para hace un mes atrás, más o menos. Había aproximadamente 5 millones de casos con 341,000 fallecidos. Y esta situación obviamente ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Esto es de junio, ¿no? Y estos eran los datos para hace un mes atrás de nuestro país también, donde teníamos estos datos. Y fíjese cómo ha ido variando esto, ¿no? Cómo se ha ido multiplicando el número de casos. Y obviamente del periodo anterior en el que teníamos 2,041 casos en Cochabamba, hemos pues pasado a duplicarlos a los 5,744 en menos de 30 días, ¿no? Y esto obviamente a raíz de que con un mayor número de pacientes infectados, obviamente se incrementa la tasa de contagios, sabiendo que cada persona infectada puede llegar a contagiar más o menos entre a 2 a 3 personas, dependiendo de los hábitos y cuidados que se tengan, ¿no? Entonces, esta es nuestra realidad, esto es lo que estamos viviendo ahora. Y lamentablemente también estamos viviendo una época en la que hemos abandonado muchas cosas que hemos aprendido durante nuestra formación, inclusive en el hospital, y obviamente la población también tiene actitudes que nos obligan a tener algún tipo de respuesta que no va de acuerdo con lo que nos dice el conocimiento, ¿no? O sea, o la evidencia médica. En realidad, miren, ahorita estamos viviendo un periodo en el que nadie quiere ver la medicina basada en la evidencia, ni siquiera la medicina basada en la inteligencia, pero sí estamos felices, o sea, la oposición está feliz con la medicina basada en las redes sociales o en las emociones, o la medicina basada en el miedo, o la medicina basada en determinaciones de tipo político, inclusive, ¿no? O sea, los políticos están dictando ahora las medidas de salud que deberíamos seguir. En realidad, complicado, ¿no? Y hemos abandonado esto.
Y esta reflexión la tenemos que hacer en relación a lo que decía el doctor Mauricio Cecconi en el 9 de mayo. El doctor Cecconi, por si acaso, es el presidente electo de la Sociedad Europea de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Él trabaja en Lombardía, Italia, o sea que ha estado en la, como diríamos aquí, ¿no? En la primera línea allá en Italia. Y él hacía referencia el 9 de mayo, cuando ellos ya estaban terminando la curva, ¿no? De casos altos. Él decía que en los 2 meses previos él había aprendido las siguientes cosas, ¿no? Lo que había aprendido era que la meta más importante era contener en la comunidad y en el hospital, es decir, tratar de disminuir el número de pacientes contagiados, y eso es lo que lamentablemente nosotros no estamos pudiendo hacer, ¿no? Vivimos una realidad muy distinta. El doctor Cecconi ha estado manejando pacientes allá y no se ha contagiado, como tampoco se ha contagiado su equipo de trabajo, ¿no? Y ahí luego vamos a discutir por qué. La acción más importante de organización era prepararse para crecer y hacerlo de forma rápida. Eso es lo que él había aprendido, ¿no? Lamentablemente aquí estamos igual, ¿no? Hace 2, 3 meses que hemos llamado la atención sobre esto, hemos hecho la sugerencia de que se concentren los pacientes en todos los niveles, ¿no? Públicos, seguros y demás. En realidad, ahorita crecer para nosotros es un tema bien complicado, tenemos muchas dificultades. El valor más escaso, el recurso más escaso y más apreciable, decía él, son las enfermeras, y eso definitivamente es cierto, porque el personal de enfermería es el que más tiempo pasa en la atención del paciente, y estos pacientes con COVID tienen una alta demanda asistencial, entonces es complicado. Y él también decía que su aprendizaje más importante o el hallazgo más importante que había visto era que se haga bien lo básico, o sea, aquello que ya sabíamos hacer, aquello que ya deberíamos haber aprendido de forma previa, y que hacerlo bien era una de las cosas más importantes que le había visto, ¿no? Esto igual no lo vamos a hablar mucho, es la forma en la que el virus nos ataca, y ya lo deben tener seguramente muy claro. Y obviamente hemos tratado de buscar aquí balas mágicas, seguimos en esa lucha, queriendo ver cómo inhibimos la replicación viral, cómo impedimos que ingrese a la célula respiratoria, cómo frenamos su replicación y cómo vamos mejorando, digamos, la evolución y el pronóstico de nuestros pacientes. Pero este tema también han debido ver que es bastante controversial todavía, y que la evidencia lamentablemente no se obtiene pues, como uno quisiera, ¿no? En 2 o 3 días, o que venga una hada madrina y te diga bigidi bagidi boom y listo, se transformó la calabaza en un carruaje. Lamentablemente eso no es así, las soluciones se construyen con mucho tiempo, y esta es una enfermedad que no nos da todavía muchas luces en la parte de conseguirle herramientas, o sea, para poder luchar con ellos y enfrentarlos desde la parte del ataque, si quieren ver, ¿no? Es atacarlo, digamos, ¿no? Ahí no tenemos todavía muchas luces, y en esa desesperación han visto lo que está ocurriendo con nuestra sociedad, pero este tema es complicado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos haber hecho o deberíamos hacer, no? Se supone que estamos en una batalla, si quieren verlo desde el punto de vista, una guerra contra un nuevo enemigo, y acá obviamente tenemos que planear nuestra estrategia también. Si no podemos bien la de ataque, por lo menos la de defensa, ¿no? O sea, cómo nos vamos a defender. Y acá uno tiene que empezar pues reconociendo lo que es el terreno, o sea, reconocer nuestro terreno, el lugar donde nos desenvolvemos. Y en eso deberíamos haber trabajado de forma previa para identificar, digamos, el lugar donde llevamos adelante nuestras actividades, ¿no? Para poder identificar riesgos de exposición y poderlos evaluar, y obviamente poder hacer también la gestión correspondiente, ¿no? Porque el riesgo se puede gestionar, como vamos a ver más adelante. Deberíamos haber garantizado también las condiciones de higiene de manos, que han visto que es un tema importante, ¿no? Pues cada contacto y demás, poder lavarse o higienizarse las manos con alcohol gel. Y obviamente garantizar los elementos de protección personal que se vayan a requerir en el lugar adecuado y momento necesario. Eso debería haber sido parte de nuestra fase de preparación hace mucho tiempo atrás, o si no lo hemos hecho, tenemos que volverlo a reconsiderar, porque no es solo cuestión de tener el EPP, ¿no? O sea, nos pueden dar un montón de EPPs, ¿no? Por algún azar, digamos, del destino conseguimos ahora, pero tenemos que haber pensado primero dónde vamos a ponernos el EPP, si sabemos usarlo o si necesitamos ayuda, porque si lo han venido usando, se han debido dar cuenta que a veces cuando ya tienes todas las cosas, pues quieres ponerte una bata más y ya no puedes ni siquiera calcular, digamos, el lugar donde vas a tocar y demás. O sea, ya se pierde un poco la orientación espacial que tenemos. ¿Cómo me lo voy a retirar y dónde? Es otro tema muy importante.
¿Y qué voy a hacer con los desechos generados, no? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer con lo que voy a generar? Con mi barbijo, con las batas, con los guantes, o sea, ese es un aspecto que también es importante pensar antes. Y obviamente fundamental era reestructurar, ¿no? O sea, reestructurar nuestras áreas de trabajo. Esto independientemente de si es el sector salud o inclusive en la parte de servicios de atención a clientes, si es una tienda, o sea, si es un mercado de barrios. En realidad, todo debería haberse vista sistemática, es decir, reestructurar, es decir, identificar áreas de circulación de riesgo bajos, donde puede haber un buen flujo de aire, un ambiente bien ventilado, y otros ambientes que sean de alto riesgo de exposición, ¿no? Como ambientes cerrados, lugares donde tenemos ya pacientes sospechosos de coronavirus. Entonces, identificar esos lugares, dónde los vamos a llevar, por dónde van a circular, por dónde vamos a llegar nosotros al centro de salud o al hospital, cómo vamos a hacer la parte administrativa del piqueo, por ejemplo, dónde me voy a cambiar de ropa para ponerme pijama de trabajo, dónde me voy a instalar el EPP, antes de entrar al área de atención, dónde me lo voy a retirar, ¿no? Eso es importante. Y obviamente trazar una rutina para seguir todos los días cuando me toque cumplir mis funciones, ¿no? Y esto va a ser pues muy diferente en función de la actividad que nosotros cumplamos, porque no todos los terrenos son iguales, ¿no? Hay terrenos que son básicamente eh, planicies, otros son lugares empinados, puede haber quebradas, esto digamos no va a ser igual para todos. Y obviamente no va a ser igual en el área de emergencia, por ejemplo, o en el área de triaje, donde pueden ser que tengan que atender a un paciente con falla respiratoria, que probablemente sea un COVID, que probablemente les pueda generar aerosoles, que pueda estar tosiendo, estornudando, o sea, eliminando virus, y lo tengo que intubar, ¿no? O sea, que es el procedimiento más riesgoso que se tiene. Entonces, seguramente ahí tendré que ver cómo gestiono mi riesgo y tendré que ir vestido así como está en la fotografía, ¿no? O no va a ser igual, digamos, si estoy en área administrativa o en área en la que no estoy en contacto directo con el paciente, en la que no voy a estar, digamos, en atención muy próxima, no voy a no, intervenir sobre la vía aérea. Entonces ahí será suficiente este tipo de equipo de protección personal, porque el terreno obviamente es distinto, ¿no? Y mucho más allá, no es pues lo mismo, inclusive en nuestra vida diaria, ¿no? En realidad no es lo mismo estar en un ambiente abierto, con buen flujo de aire, con personas que están protegiéndose, digamos, o cubriéndose la parte respiratoria con barbijos, que tener que entrar a un ambiente cerrado, con gran conglomeración de personas, con sujetos que no están haciendo uso de equipos de protección personal. Entonces, fíjense la diferencia que existe. Entonces, tengo que ir pensando cómo me voy a comportar en cada uno de esos terrenos o estos escenarios, ¿no? Eso es una de las cosas fundamentales que deberíamos haber establecido, porque obviamente la fase de contención dependía de esto, ¿no? Dependía de que nosotros aprendamos a hacer uso de esto en todo lugar, ¿no? Entonces, importante haber revisado este tema, ¿no? Y para la parte de establecimientos de salud, deberíamos haber generado esto, ¿no? Área extrahospitalaria, ¿no? Donde obviamente hacemos nuestras actividades o estamos en nuestros domicilios. ¿Cómo voy a llegar? ¿No? ¿Qué voy a hacer? En la circulación general, ¿no? Como recepción, informaciones, áreas administrativas, o el mismo comedor, ¿no? Que es el lugar donde nos servimos los alimentos. ¿Cómo voy a pasar de estas áreas a un área de riesgo a través de un área de transición, ¿no? Donde van a estar los vestuarios, área de instalación de PPs, para entrar al área de riesgo, hacer la atención directa de los pacientes y luego, cuando concluya, hacer el ciclo inverso, ¿no? En realidad, retirarme del EPP y luego salir nuevamente al área de circulación general para volver a mi casa o a mi lugar donde habito. Entonces, este tema es muy importante que lo hubiesen gestionado, ¿no? Y al margen de eso, tenemos que reconocer algunas cosas importantes, como son la transmisión y nuestras debilidades, ¿no? Porque eso fue la parte de preparación. Ahora tenemos que evaluar esto en función de cómo se transmite este nuevo agente, ¿no? Y acá, bueno, ha habido mucha controversia, ha habido mucho problema en cuanto a la definición del tipo de transmisión, ¿no? De inicio dijeron que era simplemente por contacto próximo y muy cercano a través de gotitas respiratorias que no llegaban más allá del metro y medio, y que en algunos lugares habían aerosoles. Finalmente la OMS ya aceptó, ¿no? Que este es un virus de transmisión aérea y entonces la principal vía de contagio es a través de la vía respiratoria, ¿no? No, obviamente, si estoy muy en contacto aún con un paciente, hasta las gotitas grandes van a llegar y las voy a terminar inhalando, o sea, llevando a mi sistema respiratorio.
pero en ambientes cerrados con bajo flujo de aire, las gotitas pueden permanecer 20, 30 minutos suspendidas antes de depositarse, inclusive hasta 3 horas en algunos estudios. Entonces, esta es la principal vía de transmisión, la vía respiratoria. Y eso es un tema que también lo hemos advertido hace mucho tiempo, ¿no? O sea, las recomendaciones que nosotros habíamos hecho, se había planteado el uso de barbijo en todo lugar, absolutamente en todos los espacios, a excepción de los domicilios, ¿no? Que son los lugares donde en teoría estaríamos seguros, que también los vamos a revisar un poquito más adelante. Y la otra forma de transmisión que es más secundaria, principalmente para la parte extrahospitalaria, o sea, la transmisión de contacto es muy rara, a no ser que realmente estemos en un lugar donde tengamos paciente con coronavirus y estemos tocando su entorno y ahí lo llevemos a nuestras zonas vulnerables, que sería, digamos, la situación en la que podemos hacer esto, ¿no? Pero en la parte hospitalaria sí, este se convierte en un mecanismo de transmisión también muy importante, porque en lugares donde hay cortes de pacientes, las superficies van a estar potencialmente contaminadas, ¿no? Por eso vamos a usar también protección de contacto nosotros en el hospital. Y nuestras debilidades, como lo han podido ver, son pues el sistema respiratorio, ¿no? En realidad todos respiramos, todos tomamos aire de la atmósfera, y si esa atmósfera o ese entorno está contaminado, podemos llevarlo a nuestra vía respiratoria, ¿no? Entonces ahí es una de las debilidades principales, ¿no? Entonces ahí, como decía Maná, como quisiera poder vivir sin aire, ¿no? En este periodo, pero lamentablemente no podemos. Y los otros son las mucosas, ¿no? Las faciales, la ocular, la nasal principalmente, pero para que esto ocurra, fíjense, tiene que haber un vehículo que son necesariamente las manos, ¿no? Entonces, tengo que ser muy descuidado yo para haber tocado una superficie en el hospital y luego llevarme sin hacer mi higiene de manos esto hacia mis mucosas, ¿no? Entonces, porque aquí hay una forma bastante sencilla de romper esto, es el lavado de manos. El virus no es un ser vivo, el virus tiene una estructura bastante lábil y en realidad con jabón o con alcohol sí se lo puede inactivar, o sea, queda inactivo y obviamente cortamos la cadena de transmisión, ¿no? Entonces acá tenemos que reconocer los líneas de mayor estable en función de qué vamos a usar y en qué lugar. Entonces la, la intubación traqueal es la más importante. Fíjense, incrementa el riesgo 6.6 veces. Manipular dispositivos de oxigenoterapia cerca del paciente, o sea, en el paciente mismo, acomodándolo, ayudándolo en eso, 4.6 veces. Traqueotomía 4.2. E inclusive, digamos, las compresiones que se hacen en la reanimación cardiopulmonar incrementan el riesgo 1.4 veces. Colocar una sonda nasogástrica 1.2, o sea, sí incrementa el riesgo de transmisión. Entonces, fíjense que cuando uno tiene realmente intervenciones muy próximas al paciente, sí va a existir riesgo de contagio. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Entonces, ¿cómo nos vamos a defender? Porque ya hemos visto los terrenos, hemos visto un poquito la forma de transmisión. Ahora vamos a ver la defensa, ¿no? ¿Cómo nos vamos a defender? Y acá este es un aspecto que no es nuevo, ¿no? En realidad este es un tema que lo conocemos desde hace mucho tiempo, cuando hemos empezado a hablar de agentes infecciosos, ¿no? En realidad hablábamos de lo que era la cadena de transmisión y acá tiene que haber pues un reservorio, o sea, un sujeto que esté plagado, digamos, de la entidad o del agente infeccioso y tiene que haber un huésped susceptible, o sea, alguien a quien esto pueda contagiar, ¿no? A quien se pueda transmitir. Tiene que haber una puerta de salida, ¿no? Aquí estamos viendo que la principal es de la parte respiratoria, ¿no? Inclusive al emitir pequeños aerosoles al hablar o al toser, al estornudar. Pero también tiene que haber una puerta de entrada, ¿no? O sea, una puerta de entrada que también dijimos que van a ser nuestras zonas vulnerables, ¿no? Y tiene que haber una vía de transmisión. Entonces, esto es básicamente lo que ya conocíamos y el virus no ha descubierto una nueva vía de transmisión, sigue cumpliendo la misma vía, ¿no? La misma hermenéutica. Y acá lo que tenemos que hacer es esto, pues, ver cómo vamos a usar los EPPs. Y como decía esto que dice Sun Tzu en El arte de la guerra, es antiguamente los guerreros expertos se hacían a sí mismos invencibles en primer lugar y después aguardaban para descubrir la vulnerabilidad de sus adversarios, ¿no? O sea, primero me tengo que ser invencible yo, o sea, en realidad tengo que protegerme yo, porque luego querer dar, no sé, ivermectina, hidroxicloroquina, remdesivir y demás, es cuando obviamente esto ya ha fracasado, ¿no? O sea, cuando mi estrategia de defensa ya no ha sido suficiente, por lo menos en el caso del personal de salud. Entonces acá tenemos que reflexionar mucho sobre eso. ¿Y qué es el equipo de protección personal? Es esto, cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado por el trabajador para protegerlo de uno o varios
los riesgos, aumentando así la seguridad en el ejercicio de sus funciones. Eso es lo que es un EPP, o sea, cualquier cosa que aumente mi grado de defensa frente a este agente. Y aquí han debido ver ustedes diferentes protocolos, pero nos vamos a remitir un poquito a aquellos que han hecho, por ejemplo, el Reino Unido. No vamos a ver mucho el de la OMS porque mucha gente ya no le cree, ¿no? Pero el de la OMS, el del Reino Unido, por ejemplo, el australiano, el del CDC de Estados Unidos, contempla estas cosas, ¿no? Fíjense, protección ocular, una protección respiratoria, porque son las áreas vulnerables, ¿no? Un gorrito, si quieren, para cubrir esa parte de acá. Una bata impermeable, no dice necesariamente que sea desechable, pero sí impermeable, guantes y obviamente ropa de trabajo, ¿no? Esto es lo que recomiendan ellos y lo pueden revisar, es documentación abierta, se puede buscar en internet. Se van a dar cuenta que casi nadie recomienda los mamelucos, no, por lo menos para la parte hospitalaria, y ese es un tema bien interesante, ¿no? Porque todo el mundo dice y han visto, ¿no? ¿Por qué los chinos vencieron al coronavirus y una chinita colocándose una bata, mameluco, otra bata y un montón de cosas? Y no sabe, en realidad no es un video oficial, por ejemplo, y en realidad tampoco han visto el video de cómo se retira, más bien, ¿no? Porque ponerme es bien fácil. El detalle es cómo trabajo yo con eso y luego cómo me lo retiro, ¿no? Que es la parte más complicada. Entonces, fíjense que a veces nos dejamos guiar por cosas que se viralizan, ¿no? Se viralizan en las redes sociales y, bueno, pues lo asumimos como una realidad. Eso vamos a ver un poquito más adelante también para ver el tema de los mamelucos, pero esto es lo básico que deberíamos tener. Y otro tema para reflexionar es este, en lo que se refiere a bioseguridad. Este es un tema que obviamente tiene también su historia, viene desde Semmelweis, que decía, ¿no? Que hay que lavarse las manos para evitar las infecciones, que los médicos y el personal de salud son damas y caballeros y que las damas y caballeros tienen las manos limpias. Eso decían hace más o menos ya más de 2 siglos. Y esto nos llegó, digamos, a tomar conciencia con la emergencia del VIH, ¿no? En el año 81. Y todo el mundo loco, no sabía cómo protegerse, no sabían cómo se transmitía. O sea, si alguien ha visto, digamos, esto, cómo es en el exterior, han debido ver que los ponían en una sola sala, completamente aislados. Era una locura porque no sabían cómo se transmitía el virus. Pero cuando se determinó la vía de transmisión, entonces se habló de un principio que eran precauciones universales, ¿no? O sea, lavado de manos y uso de elementos de protección personal. Y el 87 ya se habló del principio de universalidad, ¿no? Es decir, que todo fluido de un paciente está potencialmente infectado hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? O sea, yo tengo que usar siempre el equipo de protección personal cuando voy a estar en contacto con orina, heces, sangre o secreciones bronquiales de un paciente, si es que fuese una corte de pacientes respiratorios. O sea, en realidad nosotros deberíamos haber utilizado esto al tomar las muestras de sangre de pacientes. Deberíamos haber utilizado esto cuando entrábamos, digamos, a atender paciente y teníamos riesgo de tener contacto con sus secreciones. Y lamentablemente a veces también nos hemos dado cuenta que nos hemos descuidado en ese tema, ¿no? Porque cuando ha llegado la pandemia y nosotros veíamos en el hospital donde trabajo con qué contábamos, todos nos han dicho, miren, doctores, no pueden ustedes pedir más alcohol gel porque su histórico de consumo son 2 litros por mes, ¿no? No pueden pedir más jabón líquido porque su histórico de consumo son 5 litros por mes. No pueden pedir más barbijos porque su histórico de consumo es una cajita por mes. Guantes no pueden pedir más porque su histórico de consumo es ese. Y no estamos en una pandemia, ¿no? Esto es una emergencia. Sí, pero obviamente fíjense que no habíamos tenido la costumbre de usar estas cosas cuando correspondía, ¿no? Es más, íbamos al paciente, tomábamos las cosas y casi sin protegernos, ¿no? Y probablemente si hubiésemos tomado esto en cuenta antes, no nos hubiese pescado tan desprovistos, ¿no? De estos equipos de protección personal. Y en el año 96 ya se habla de lo que es la sumatoria de precauciones basadas en mecanismo de transmisión, es decir, digamos, aislamiento respiratorio, aislamiento de contacto, aislamiento inverso y esos temas que van en relación a la ingeniería, ¿no? En realidad, digamos, a colocar barreras físicas y demás, ¿no? Entonces, esto iba relacionado a eso. Y mírense lo que decía la OMS, esto sí viene de una publicación, de una revisión, pero eso obviamente vino desde la fecha que les mencioné, que la precaución estándar es un conjunto de prácticas que son aplicadas en el cuidado del paciente independientemente de su estatus infeccioso, sospechoso o confirmado en cualquier sitio que preste servicios de salud. Eso era lo que decía la OMS. Eso ya deberíamos haberlo sabido antes. Bien, ahora hablaremos de qué EPP debo usar. Ya hemos reflexionado sobre esos temas, ahora veremos qué voy a usar. ¿Dónde voy a estar?
en el frente de la batalla, en la retaguardia, haciendo la parte logística, ¿dónde voy a estar? Porque no puedo estar usando lo mismo en todo lugar, ¿no? Es un desperdicio de material y además que tampoco hay, ¿no? Es una de las cosas importantes. Y otro detalle también es que no voy a cumplir la misma función. Como les decía, no es lo mismo tener que estar en emergencias e intubar o tener que manipular la parte respiratoria que estar en área administrativa, preparación de medicamentos y demás, ¿no? Entonces es distinto. ¿Qué es lo que va a marcar entonces el EPP que voy a usar? Va a ser el entorno, o sea, el lugar donde voy a cumplir mi actividad, donde realmente tengo que hacer mi servicios, a donde me voy a dirigir, y el riesgo que va a involucrar la actividad que voy a desarrollar, o sea, qué actividad me toca desarrollar a mí. Porque si soy el que va a intubar, el que va a colocar los dispositivos de oxigenoterapia, el que va a instalar sondas nasogástricas, el que va a estar ahí cerca del paciente, pues tendré que cubrirme bien. Pero si voy a estar un poquito más por detrás, digamos, ¿no? O sea, voy a estar en el área de preparación de medicamentos, voy a estar en el área, digamos, más de registro, sin un contacto muy próximo con el paciente, también va a ser pues diferente. Y acá surge esta pregunta, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es una foto que le hemos mostrado hace tiempo, mucha gente ha tenido comentarios diversos al respecto, decía, les tengo que describir aquí un poquito el entorno, ¿no? Esta es una terapia intensiva donde están manejando pacientes con coronavirus, es el médico que entró a hacer su revisión, ¿no? Y el paciente ya ha sido intubado hace 2, 3 días atrás, está con un filtro antiviral y antibacteriano acá, y en la rama expiratoria igual tiene un filtro, ¿no? Entonces ya está separada la vía aérea. Eh, y el médico entra con un N95 acá, de fondo, un barbijo cubriendo el N95, tiene protección ocular y está con una bata, estas que nos han llegado de donación, ¿no? Y sus guantes, ¿no? Acá. Y aquí está la enfermera haciendo atención directa igual de un paciente en área de terapia intensiva COVID. Fíjense el EPP que tiene. Fíjense un gorrito, una protección, un escudo facial. Igual tiene, bueno, esos son sus lentes, pero tiene un N95 o un respirador y tiene un barbijo y su cobertura, o sea, su bata, ¿no? Su bata impermeable, guantes. Acá la pregunta es, ¿el EPP es adecuado para el entorno y riesgo? Y aquí, si quieren, pueden ir respondiendo en el chat. Siempre es importante conocer sus opiniones. ¿Qué les parece? ¿Será el EPP adecuado para el entorno y el riesgo que están sufriendo estas personas? ¿O realmente los están exponiendo así de forma, pero fatal, qué inhumanos que son? Y miren, la pobre enfermera ya debe estar o 2 metros bajo tierra o debe estar en su casa en cuarentena sin un hospital que le pueda brindar ni siquiera un poco de oxígeno. O sea, ¿qué opinión les merece esto ahorita? O sea, eso es lo más importante porque el detalle, digamos, de la parte teórica ya lo han visto, pero en la parte práctica esto a veces se gestiona así y quiero saber, digamos, qué es lo que ustedes opinan, ¿no? Si pueden participar en el chat, les agradecería mucho, ¿no? Entonces ahí pueden ver. Esa es la primera pregunta. Bien, siguiente pregunta. Aquí, ¿quién corre más riesgo? ¿No? ¿Quién realmente tiene más riesgo acá? Fíjense, este es un escenario de un grupo de personas. Seguramente ninguna se siente enferma, ¿no? Por eso están haciendo su actividad diaria sin mayor problema. Están vendiendo muy próximos, sin protección respiratoria, en la parte respiratoria, ¿no? Y aquí les vuelvo a poner en la foto 2 la misma fotografía del médico, ¿no? Que está en un área COVID, ¿no? En un paciente positivo, sí, que ha llegado a terapia intensiva, sí, y está vestido, bueno, como lo hemos descrito, ¿no? ¿Quién corre más riesgo? ¿Los de la foto 1 o los de la foto 2? Y esto va en relación también a lo que vamos a ver después, ¿no? Bien. Y acá esto es una cosa bien importante, ¿no? Porque si no conocemos detalles de la batalla, ¿no? Aunque nuestras tropas sean muy numerosas, o sea, más que las de ellos, ¿cómo vamos a saber si vamos a ganar o perder? Este es un completo azar. Si ya estaba infectada, listo, toditos, ¿no? Pero aquí sí sabemos que él está infectado. O sea, acá surge una cosa que se llama gestión de riesgos. ¿El riesgo se puede gestionar? Sí, se puede gestionar porque nosotros sabemos que estamos entrando en un área peligrosa, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver la forma de disminuir pues el riesgo, ¿no? Una forma muy útil es alejarse, ¿no? O sea, la cuarentena, quedarte en casa, ¿no? Pero el personal de salud no puede hacer eso. No podemos quedarnos en casa, o sea, no tenemos que ir más bien a atender a los pacientes. Entonces tengo que ver la forma en la que gestione el riesgo y la forma de gestión es usando EPP, ¿no? Y vamos a ver después cómo.
¿Será suficiente solo con tener el equipo de protección personal? O sea, el virus dice, bueno, a ti te han dado un N95, te han dado unos protectores oculares y bueno, no te puedo tocar y eres inmune a mí, ¿no? ¿Será así? La verdad es que no, ¿no? Y fíjense, acá tienes un médico que está entrando, ha puesto un barbijo, ¿no? Debajo, encima del rostro y encima cubriendo el N95, ¿no? Y no sé cómo lo están usando, esto lo he visto de forma muy frecuente, ¿no? En los hospitales. Y la verdad es como si estuvieses colocando tu mejor elemento cubriendo al que en teoría no lo es, ¿no? O sea, además, acá tenemos que recordar un par de cosas. Esto que está acá es un respirador, ¿no? Es un sistema de filtro, o sea, filtra, tiene que filtrar el aire. Estoy entrando a una área donde probablemente hay aerosoles, haya virus ahí flotando y quiero evitar que lleguen a mi sistema respiratorio, ¿no? Entonces, la forma es pues usar un respirador. Este respirador hace que el aire que respiro se filtre a través de él y esto que estaba contaminado, pues cuando pase esta barrera, llegue hacia mi sistema respiratorio purificado, ¿no? Llegue limpio, lo más limpio posible. Pero esto va a depender obviamente de que haya un adecuado sellado, ¿no? De que todo esté bien sellado, porque si no está bien sellado esto, el aire va a entrar, sin, por el lugar que menos resistencia le ofrezca, ¿no? O sea, si digamos esto está un poquito abierto por acá, o aquí no está bien sellado porque está el barbijo aquí abriendo esto, el aire va a entrar por acá. Entonces el respirador no me va a servir de nada, ¿no? Entonces, el elemento de protección llamado respirador o pieza facial filtrante, ahorita vamos a ver cuál es la diferencia, eh, ¿no? Entonces, aquí es bien importante esto de acá, porque si no, probablemente puede ingresar por un espacio que no esté bien sellado y ahí me voy a contagiar, ¿no? Entonces, primera cosa. Ahora, fíjense, aquí ya están respondiendo, ahorita vamos a ver ese tema. En la foto 2, acá en la de la derecha, vemos una enfermera que no sé si ha entrado a área COVID o no sé, no tengo el dato ese, pero fíjense, los N95 colgados aquí, ¿no? Como si fuesen para poderlos tomar, sacar y estarlos usando, primera cosa. Ella sí tiene un N95, fíjense acá, y encima le ha puesto un barbijo, ¿no? Esta es una práctica, sí, adecuada, vamos a ver por qué más adelante, pero fíjense este detalle, tiene un protector ocular, ¿no? Que si ha entrado al área de atención de pacientes y ahora lo ha subido, cuando lo vuelva a bajar, va a arrastrar más bien lo que, ¿no? Significa que no es correcta, ¿no? Esto de acá, una vez que ha sido utilizado en área, tiene que retirarse. Entonces, eso es muy importante. Fíjense que no es solo cuestión de tener. Es más, tenemos problemas, inclusive por la nomenclatura con estos dispositivos. N95 es normativa americana, ¿no? Es lo que da, ¿no? Y ahí el que lo regula creo que es la OSHAS, o no, la NIOSH, perdón. Y la normativa europea no es pues la N, no es N95, N filtrante significa, ¿no? Entonces tenemos que saber distinguir eso, ¿no? Porque hay gente que me ha rechazado FFP2 diciendo, no, esto no dice, no dice N95, pues no lo va a decir, ¿no? O sea, no es la misma normativa, este es equipo europeo, dice FFP2. Y el FFP2 es pues símil al N95 y el FFP3 es pues símil al N100. Y existe todavía otra normativa más, que es la normativa asiática, que es el KN, ¿no? El KN95, el KN100. Obviamente ahí hay un poco de controversia también porque en cuanto a KN, la parte china principalmente saca los productos como, o sea, le pone KN a todo, ¿no? O sea, no sabemos si es de grado médico, no, si tienen la certificación, no, ese es el principal problema, ¿no? Pero si es, digamos, confiable, si es que tuviese certificaciones y uno puede garantizar, digamos, que el elemento es de buena calidad, si es KN95 es similar a un N95.
pero ahí surge la dificultad esta que les acabo de mencionar y que genera muchos problemas en Europa y en Estados Unidos igual. Sin embargo, igual están usándolo en Canadá, pero obviamente con las certificaciones que corresponden, ¿no? O sea, no van a dejar entrar cosas que no sirvan ellos a sus países. Pero estas piezas tenemos que saber nosotros utilizarlas y tenemos que saber reconocerlas, ¿no? Esta, por ejemplo, es un respirador sin válvula exhalatoria, ¿no? Y el de abajo tiene válvula exhalatoria, ¿no? Hay gente que me confunde esto, dice, no, este no tiene filtro, dice, no, o sea, toda la superficie, esta es filtrante, todita. En cambio, en este también, ¿sabes? Es filtrante, pero tiene una válvula exhalatoria. O sea, esto filtra al inspirar, pero no filtra al exhalar. Es por eso que se dice que estos dispositivos te protegen, o sea, protegen a uno, pero no protegen al resto, o sea, a la gente que no está, está en nuestro entorno. Porque exhalamos y la válvula se va a abrir y va a permitir que nuestros aerosoles salgan. Entonces, idealmente deberían usar todos esto, ¿no? Y obviamente si todos van a estar usando protección, podemos usar los que tienen válvula exhalatoria, pero siempre teniendo cuidado de que el resto de las personas igual estén protegidas, ¿no? Estas son las cosas que tenemos. Y en la parte respiratoria hay pues descripciones sobre los barbijos, mascarillas o caretas simples, respiradores tipo N95, FFP2, o los que son los respiradores automatizados. O sea, hay un montón de opciones que se pueden ir utilizando. Lo importante es que ustedes hayan hecho este ejercicio, que hayan establecido el entorno, el personal, la actividad, el riesgo, de tener riesgo de todos ustedes, ¿no? No sé, digamos, si saliendo del hospital van a ir a la cancha a comprar un montón de cosas sin barbijo o con barbijo, sin protección oculares, aparte ya no la sé, ¿no? Si se van a meter a un lugar que es a un lugar que es sin un adecuado flujo de aire, por ejemplo, y que va a estar con mucha concentración de gente, digamos. Entonces, eso yo no lo puedo medir, o sea, lo van a medir cada uno de ustedes, por eso le pusimos riesgo indeterminado. Y en su momento le pusimos el EPP que deberían usar siempre, era, bueno, higiene de manos como parte del manejo y obviamente el barbijo, ¿no? El barbijo en todas las áreas. Hemos ido variando un poquito esto y han visto que ahorita inclusive se recomienda la protección facial, ¿no? O sea, los escudos faciales también son muy útiles porque también evitan de forma mecánica que yo me esté tocando la cara, ¿no? Hay una barrera ahí. Me quiero tocar la cara y tengo que levantar el protector facial y por lo menos de esa forma, también de forma indirecta me doy cuenta que estoy por asumir una conducta de riesgo, ¿no? De llevarme las manos hacia el rostro. Entonces sirve eso, ¿no? Entonces acá, fíjense, ese detalle lo teníamos acá establecido. Área de circulación general, higiene de manos y barbijo, es lo que recomendamos. Ahora igual estamos cambiando un poquito eso, le estamos poniendo escudo facial a todos. Área administrativa, acá pusimos esto. Y en habitaciones y demás, ya de acuerdo a la actividad, hemos ido colocando lo que debería tener, ¿no? Respirador N95, bata, guantes, equipo de protección, porque si reconozco que voy a estar en procedimientos que van a generar aerosoles, tengo que buscar protegerme con esto, ¿no? Entonces acá esto deberían haberlo hecho igual. Ahora, PP crítico, o sea, aquel equipo de protección personal que si no lo tengo, no voy a entrar. O sea, en eso tengo que ser también consciente, ¿no? O sea, llego a la emergencia, digamos, acabo de entrar al hospital y me dicen, hay un paciente que está saturando, va a ser ahorita paro respiratorio si no lo asistimos. Bueno, pues digo, tengo que entrar, ¿no? Es mi obligación entrar, pero no lo voy a hacer si no cuento con las siguientes cosas, ¿no? Y entonces, ¿cuáles serán en orden de prioridades, ¿no? De acuerdo con todo lo que hemos visto. Porque ya me he puesto mi pijama, estoy con ropa de trabajo ya, ¿no? Y me dice, hay un paciente que va a hacer paro respiratorio si no lo asistimos. Entonces, ¿cuál será el EPP realmente crítico? Y esto va por la vía de transmisión, ¿no? Ahí está mi ropa de trabajo, ¿no? Que ya me la he puesto. Seguramente protección de la parte respiratoria, ¿no? Pero como yo voy a ir a hacer procedimiento directamente relacionado con la vía aérea, o sea, tratar de manejarla y demás, un respirador, pues, ¿no? En vez del barbijo, un respirador para proteger. Protección ocular. Y si es necesario, otra vez una
inclusive si voy a intubar, un escudo facial, ¿no? Esto. Esto es lo realmente crítico, porque esta es la principal vía de transmisión. Ya, supongamos que no me alcanzan a dar bata, bueno, pues podría atenderlo igual. Ahora, tengo que entender una cosa, que todo lo que ha tomado contacto con el paciente después va a estar contaminado. No voy a cometer la locura de quedarme luego con la misma ropa, ¿no? Y irme a flotar todavía, ¿no? Así con la ropa, o flotar en mis manos, no. Sé que si he hecho esto en esas condiciones, todo eso está contaminado, tengo que irme a cambiar esa ropa y mínimamente darme pues, un baño, una ducha con jabón y demás para inactivar el virus, ¿no? Pero hemos pedido que también nos den batas desechables. Si las tenemos a la mano, hay que usarlas. Esta es protección de contacto, ¿no? Esto cuida la ropa que está por dentro, evita que se contamine mi ropa por dentro. Esa es la función de este de acá. Y obviamente los guantes, ¿no? Los guantes. Ahora, los guantes, no porque el virus entre pues a través de la piel, ¿no? O sea, una vez piensa, yo ya me ha tocado un paciente con coronavirus, me va a dar coronavirus. No, sino para evitar, obviamente, que las manos se contaminen y obviamente los guantes uno los retira, ¿no? Se los retira siempre antes de acabar una actividad y eso siempre ha sido así, ¿no? O sea, en realidad van a tomar una muestra de sangre, por ejemplo, se han puesto guantes, han tomado la muestra y luego los han retirado y los han desechado y luego se han lavado las manos. Eso tampoco es algo nuevo. Y lo mismo, por ejemplo, si han ido a colocar una sonda nasogástrica, la colocan con guantes, terminan de colocar la sonda, se retiran los guantes, ¿no? Entonces, eso es importante. Acá, bueno, hablar de botas y demás depende de sus protocolos, pero la transmisión de contacto definitivamente, para que me contagie por las botas, definitivamente tendría que ir y tocarla y ponerla en contacto. Es muy, muy difícil, ¿no? A no ser que cometa, digamos, descuidos muy serios, ¿no? Pero eso de acá es lo fundamental, ¿no? Si tienen zapatos de trabajo, fantástico. Si quieren usar botas también, pero tienen que, o cubre calzados, tienen que establecer el protocolo para retirarlos de forma inicial, porque se supone que van a tocar más bien una superficie teóricamente más contaminada, y ahí tienen que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un serio problema, que son los suministros. No hay. O sea, hay que ser consciente de esto. N95, y miren, cuando empezó esta pandemia, yo veía en las redes sociales, decía, por favor, tu N95, una vez que lo hayas usado, cortalo, porque la gente lo está lavando, lo está volviendo a vender. Y bueno, al primer uso yo decía, y cuando nos falte, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Cuando no haya, ¿qué voy a hacer? Porque han visto que si no hay, no voy a poder atender pacientes. Entonces, tenemos que revisar este tema. Y acá el CDC de los Estados Unidos ha planteado esos escenarios, ¿no? Donde hay una capacidad convencional de suministro, o sea, cuando no hay una crisis ni nada y uno puede usar un N95 para pacientes respiratorios, termina de verlo, retirarlo, eliminarlo y luego ponerse otro para ver otro paciente, o sea, eso es convencional, ¿no? No estamos en ese escenario. Ni siquiera estamos en un escenario de contingencia, ¿no? Porque en realidad la contingencia es cuando hay un incremento del número de casos y obviamente se tiene todavía el suministro suficiente, pero se tiene que prever su escasez. No estamos tampoco ahí. Estamos en un escenario de crisis, ¿no? Y aquí es donde teníamos que buscar pues alternativas un poquito más inteligentes para poder hacer mejor uso de estos equipos de protección personal. Y el algoritmo del CDC es este, ¿no? Que lo que decía era todo el personal de salud que va a atender pacientes sospechosos o con diagnóstico de COVID que use el EPP apropiado, ¿no? ¿Y cuál era el EPP apropiado según ellos, no? La bata, los guantes, protección ocular y adherencia obviamente a las medidas del entorno. En un entorno convencional que no genera aerosoles, podías usar inclusive en el 95 y demás, ¿no? Pero en crisis o contingencia te decía, mascarilla quirúrgica o un N95 reprocesado. Uy, y es una palabra fea, ¿no? ¿Cómo es eso? Reprocesado, reesterilizado, reutilizado, reusar, uso extendido. O sea, cosas que como que chocan, ¿no? Dice uno, que me van a dar solo un N95 para toda una semana, me quieren matar. No sé lo que decimos, o lo que dice el personal de salud. Dice, bueno, no es que te queramos matar, necesitamos que usar eso de la forma más racional posible, ¿no? Y para procedimientos generales de aerosoles, ellos recomendaban, ¿no? Escudo facial o una máscara quirúrgica cubriendo el N95 para poder permitir su uso extendido o su reutilización o su reprocesamiento.
sea, son tres palabras que suenan pues, a pecado ahorita, ¿no? Más, mucha gente ahorita no las entiende. Y si uno habla con gente del extranjero, porque nuestros colegas en Brasil, en Chile, cuando les preguntas, ¿cómo te están dando tu provisión de N95? Dicen, bueno, me dan uno por semana, o me han dado cuatro para todo el mes. Y eso aquí lo vemos como un delito, ¿no? Nos van a matar. Pero, ¿por qué lo están haciendo hacia afuera? ¿Por qué están haciendo el uso de esa forma? Porque saben que están en crisis y porque saben que tienen que usarlos de la mejor manera posible. Ah, ¿tiene riesgos? Sí, tiene algunos riesgos, pero también se pueden gestionar. Y esta es una pregunta que se la han hecho al fabricante, ¿no? Al fabricante de los N95, que es 3M, ¿no? 3M los fabrica. Y aquí está una de las directrices que salió, ¿no? Que decía el trabajador sanitario usará el respirador cada día y lo almacenará en una bolsa de papel transpirable al final de cada turno. El orden de uso, ¿no? De cada pieza facial o del respirador debe repetirse con un mínimo de 5 días entre cada uso. Esto dará lugar a que cada trabajador requiera un mínimo de 5, siempre que se pongan, despeguen, cuiden y los almacenen adecuadamente cada día. Los trabajadores sanitarios deben tratar los elementos del respirador facial como si todavía estuviera contaminado y seguir las precauciones descritas en nuestras recomendaciones de reutilización, ¿no? Si los suministros son aún más limitados y no hay 5 respiradores disponibles para cada trabajador que los necesite, puede ser necesaria la descontaminación, ¿no? Será una recomendación de 3M, ¿no? Obviamente ellos dicen, si puedes cambiarlo, tienes que cambiarlo, o sea, no lo uses, pero en esos escenarios puedes tener esta opción. Sabes que el virus vive 24 horas, exagerando, digamos, en superficies que son de papel, por ejemplo, similares a las mascarillas. Y que obviamente después de 72 horas ya no tienes virus viables, entonces después de 5 días es pues factible su reutilización. Y esa es la guía del CDC, es también lo que están haciendo en muchos lugares. Obviamente hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? O sea, hay que, por eso se cubre con un barbijo. Se supone que prefiero que el barbijo se contamine y encima me pongo escudo facial, ¿no? Así el escudo facial evita que lleguen aerosoles, una gran carga, el barbijo adicionalmente lo protege más todavía y cuando me lo retiro lo tomo siempre por fuera, lo almaceno en un sobre manila, le pongo mis iniciales, le pongo la fecha y el número de uso que he hecho del dispositivo y lo almaceno en un lugar bien ventilado, ¿no? Si me preguntan si lo estoy haciendo yo, les voy a responder que sí. Si me piden que les muestre pruebas, les puedo mostrar mis sobres rotulados y el número de usos que tiene mis N95. Entonces, esa es la forma en la que nos hemos venido utilizando porque sabemos que no van a haber más, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. Y otro ya es, pues, cuando no hay ni siquiera para eso, miren, se han buscado alternativas para reprocesarlos, o sea, de reesterilizarlos, sin esperar ni siquiera ese periodo. El otro es reuso, esto es reprocesamiento. Y aquí hay vapor de peróxido de hidrógeno, ¿no? Que es el plasma. Y también hay el uso de luz ultravioleta, ¿no? Que ha demostrado que puede inactivar al virus. Acá hay muchas cosas que ver y aquí está esto de la descontaminación y reuso, que es una revisión que hicieron sobre este tema en abril de este año y han visto diferentes sistemas, ¿no? Etanol, o sea, con alcohol, con calor, con luz UV, con vapor de peróxido de hidrógeno y este es el control al que no le han hecho nada, ¿no? Aquí es el título de virus, o sea, el virus, ¿no? Y fíjense en el control, obviamente ha permanecido eh, por tiempo en minutos, ¿no? Es tiempo en minutos, por si acaso, ¿no? El etanol, fíjense, puede ayudar, digamos, a hacer caer la carga viral, o sea, los inactiva, ¿sí? Pero también repercute en una medida importante en lo que es la vida o la capacidad de filtración del N95, o sea, afecta la capacidad de filtración. Es por eso que el alcohol no es muy recomendable, ¿no? O sea, una vez, digamos, sí, y después ya sabes que la capacidad de filtración de ese equipo ya ha caído. Fíjense, una vez acá, y la siguiente ya no se puede hacer eso. El calor a 60, 70 grados, ¿no? Se ha visto que sí, hasta 2 reusos, hasta el tercero casi inclusive. La luz UV,
hasta casi 1, 2, 3, casi hasta el cuarto uso, o sea, 4 veces sí, ¿no? El vapor de peróxido de hidrógeno sí, fíjense. Inclusive el fabricante de los equipos dice que hasta 10 veces o 20 veces inclusive se puede llegar a reutilizar. Aquí, sin embargo, hay que ver también si no tiene ya dificultades para el sellado, ¿no? Porque cuando lo has usado mucho, a veces ya no sella bien. Y la prueba de sellado es muy importante porque tengo que hacer, y al inspirar tengo que ver que se colapse. Y si no tiene válvula exhalatoria, al exhalar también tengo que ver que se abombe, ¿no? Si tiene válvula exhalatoria, solamente puedo hacer la prueba de sellado, o sea, la de inspiratoria, ver que si al inspirar se colapsa o trata de pegarse, digamos, el equipo hacia mi rostro. Pero estas son las alternativas que ellos han visto por el tema de la crisis, ¿no? Y ahora veremos un poquito sobre el tema de transmisión y contagio intrahospitalario, ¿no? Ahora que hemos visto todo esto, todos estos aspectos. Entonces, bueno, estas son cosas que veíamos hace un mes, ¿no? En el Beni, 72 médicos con coronavirus y 4 en recuperación. Un 16% de los infectados con coronavirus en Beni es personal de salud. Y bueno, hace un mes lo veíamos un poco distante, ¿no? Sin embargo, ahora hemos debido poder observar colegas, amigos, cayendo y contagiándose con el coronavirus. Y ahí la pregunta que yo les tengo es, ¿dónde creen que se han contagiado más? ¿Dentro del hospital o es que realmente ya esto llegó de otro lado? Llegó ya, digamos, porque alguien en la casa se contagió y definitivamente cuando esto llega a la casa es imparable. Porque en la casa no usas barbijos, en la casa no andas con protector facial, en la casa compartes, en la casa tomas té, abrazas, saludas a tus seres queridos, conversas, discutes, cantas, no sé. ¿Dónde se habrán contagiado más los del personal de salud? Probablemente uno sí con un paciente, digamos, pero luego empezó a replicarse, ¿no? Y hemos tenido brotes, digamos, enormes, ¿no? Brotes entre grupos de profesionales anestesiólogos, cirujanos, o sea, grupos de enfermeras. ¿Cómo habrá sido el contagio? Es un tema sobre el que tenemos que reflexionar, ¿no? Porque lo que decimos básicamente es, bueno, el riesgo de que me contagien en los hospitales existe, sí, existe. Pero ¿dónde nos habremos contagiado? ¿Será tan así? ¿Serán que estos datos son así de crudos? Y aquí surge la importancia de planificar y de contener. Porque en realidad, si se fijan, lo que decía el doctor Secconi, o lo que se menciona al principio, es hay que contener en la comunidad y en el hospital. ¿Y por qué diría eso? Lo que pasa es que cuando nos juntamos con colegas de trabajo, a veces compartimos, ¿no? Un café, un refresco, unos salitas de reuniones o en la habitación y nos aglomeramos, ¿no? Y nos olvidamos que, o pensamos que porque somos personal de salud ya somos inmunes, porque hemos usado todo el tiempo ahí dentro del barbijo, bueno, ahora ya me lo saco y converso con los demás. Y si yo fui asintomático, y si me contagié con alguien de fuera de mi casa, o en mi casa, o con un amigo en otro lugar, asumo conductas de riesgo. Y obviamente hemos tenido algún brote en el hospital y obviamente se ha asociado a una persona que se contagió con su, con su pareja y que llegó al hospital y le hicieron una pequeña reunión. Tomaron un poco de café, un sanguchito por aquí, un abrazo por allá. Y a la semana y media teníamos 2 personas contagiadas. Y les preguntamos qué conducta de riesgo habían tomado, o sea, con quién habían estado en contacto que es positivo. Y no sé, con esta persona. Ah, ya listo. ¿Ya han estado sin barbijo? Y han tenido que decirnos que sí, ¿no? Que han asumido una conducta de riesgo. O sea, no hemos contenido ahí. Y ahorita los brotes que tenemos, ¿no? Fíjense, es gracioso, ¿no? Lo que nos han dicho, 90% de los administrativos contagiados. Y cuando hemos hecho la averiguación, vemos si el administrativo estaba manejando paciente. ¿De dónde vino el contagio? ¿Quién se contagió? Mi hermano, mi hermana, mi primo, mi hijo. Estuvo resfriado hace una semana o una semana y media. Y ahora yo tengo síntomas. Entonces hemos olvidado la parte de la contención, ¿no? Entonces ese es un tema sobre el que lamentablemente es bien difícil ya trabajar cuando llega a la casa. Pero veamos un poquito la realidad de lo que nos dicen las publicaciones, ¿no? Porque en realidad tenemos que tratar de basarnos un poquito en esto.
El primero es una aproximación de lo que pasó en Wuhan, ¿no? El lugar donde surgió la pandemia. Y ellos han evaluado a 9.600 y algo más del personal de salud. De este total, 110, o sea, un poco más, menos, y un poquito más de un 1% se contagiaron con COVID, ¿no? Y veamos quiénes fueron más frecuentes. Mayores de 45 años, el 29%. Menores de 45, el 70%. Esto, digamos, tal vez porque se replegaron o porque la gente más joven es a veces más temeraria, ¿no? O sea, dice, no, no va a pasar nada con barbijo, nomás voy a intubar, ¿no? ¿Quiénes se infectaron más? Más mujeres, 73%. Porque seguramente, obviamente también eran enfermeras, ¿no? La mayor parte de la enfermería son mujeres. Entonces, fíjense, alta la incidencia. Pero obviamente eran solamente de 110. Por categoría o donde trabajaban, ¿no? Médicos, 23%, enfermeras, 56%, asistentes, o sea, auxiliares, fisioterapeutas, el 20%. Ahora veamos este detalle interesante, ¿no? Dice el departamento, lugar donde trabajaban. Dice el área COVID, ¿no? O sea, hospital COVID, área COVID, como quieran llamarlo aquí. Solo el 15.5%. Otros departamentos, o sea, aquellos que dijeron, no, yo nunca voy a tocar COVID, esto no es COVID, esto no, aquí no entra, 46%. Y gente que nunca había tenido contacto con pacientes, 18.2%. Es decir, fíjense, esto hacía lo más. Y se fijan ahora, también se está viendo algo similar, ¿no? Acá. Ya, no les creemos a los chinos, ¿no? Porque los chinos han mentido en todo. Veamos las publicaciones, veamos el hospital en Holanda. Acá tienen 2 hospitales y la tasa de contagio es de 1.6. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos esto? ¿Por qué nos está pasando esto a nosotros? Y es un tema sobre el que tenemos que reflexionar, ¿no? ¿Realmente hemos hecho la contención adecuada? Hemos hecho la planificación para separar nuestras áreas, ver dónde me voy a vestir, dónde me voy a colocar el EPP, dónde me lo voy a luego retirar, cómo voy a llegar a tiquear, cómo me voy a comportar fuera del hospital, qué voy a hacer para gestionar el riesgo también con mi familia, con mi esposa, la gente que vive conmigo. He hablado de esto en mi edificio, he hablado de esto con mis familiares, les he explicado cómo es la vía de transmisión, o no lo he hecho. Porque lo que nos está pasando realmente es catastrófico, ¿no? Entonces, acá surgía una recomendación. Fíjense, la OMS dijo el riesgo cero de coronavirus no existirá en el periodo post-confinamiento, y eso es cierto. O sea, si realmente creemos que por darle la espalda a la enfermedad esto no va a llegar, estamos lejos de la realidad, ¿no? Y tenemos que ser claros, o sea, tenemos que ver lo que está pasando en otros lugares. O sea, países grandes, Brasil, bueno, Brasil con sus medidas medio tibias, ¿no? Chile, Perú, han visto lo que ha pasado con sus sistemas de salud. Todo se ha reconvertido en COVID. Y el riesgo está, ¿no? O sea, y el doctor Tomás Regueira de la Sociedad Chilena de Medicina Crítica decía lo siguiente, ¿no? Que él tenía la certeza que es mucho más fácil contagiarse en la vida diaria que viendo pacientes. Uno entra muy protegido a ver pacientes, por lo tanto el contagio se produce cuando uno baja la guardia, en la calle, en una baranda del supermercado. Ahí está el mayor riesgo. Y la verdad es que creo que tiene razón, ¿no? Por todo lo que les acabo de explicar, porque ahorita ya no estoy hablando de memoria o de forma teórica, ¿no? Sino porque estamos viendo, ¿no? Entonces, estas son las verdades que teníamos que haber reflexionado. Pueden revisar recursos en todas estas direcciones, ¿no? En el CDC, si quieren, en el Reino Unido, si quieren pueden ver lo de la OMS. Hay también algunos videos que hemos hecho con el colegio médico y demás. Pero ese es el detalle, ¿no? Acá ya habían comentado algunas fotos, ¿no? La persona que está con el paciente tampoco está con los EPPs, está sin máscara y sin botas, dice, ¿no? Se refiere a esta fotografía de aquí, ¿no? ¿Habrán aerosoles acá? Este paciente está intubado, filtro, filtro. Si se desconecta, sí.
pero mientras no exista eso de los soles, este médico no se ha enfermado, sigue trabajando, sigue dando negativo, pero sí ha cubierto sus áreas bien vulnerables, ¿no? La respiratoria y obviamente tiene protección ocular. Y esa es la protección de contacto, ¿no? Esta enfermera dice, miren, no está cubierta la parte posterior, tiene ropa de trabajo, sabe lo que está haciendo, sabe que cuando termine esta jornada se va a retirar este pijama y seguramente se dará una ducha, ¿no? O se limpiará un poco el lugar, porque la parte más contaminada es la parte anterior, y eso siempre lo hemos, bueno, eso es lo que sabemos, ¿no? Pero está gestionando su riesgo. Modelos de barbijo. Bien, es un tema interesante, ¿no? Alguien pregunta qué modelo de barbijo es el que deberíamos usar. Bueno, a no usar nada decimos por lo menos de tela, ¿no? Pero cada vez vamos cambiando un poco esto y definitivamente debería ser un barbijo que por lo menos filtre un poco esto. Y los barbijos quirúrgicos para nosotros son los adecuados, ¿no? Excepto cuando vayamos a hacer atención directa de paciente, ¿no? Y para el hospital definitivamente con atención directa, ¿no? De paciente, sí, respirador, un respirador facial, ¿no? O sea, un N95, un FFP2. Sí, sobre esos, barbijito y escudo facial. Genial. Y digan, bueno, bastarás con un barbijo y un escudo facial, ¿no? Pero tenemos que empezar a hacer la gestión de esto y reflexionarlo bien porque no van a haber EPPs, y eso ya lo han debido notar también ustedes, ¿no? Eso, si no hay más preguntas, ese es el tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Mamani. Realmente nos ha dado muchas luces sobre cómo deberíamos gestionar y bueno, vamos a conversar igual con las autoridades. Sí, claro que sí, como les digo, este es un tema que ahorita es más para reflexionarlo, porque en teoría deberíamos haberlo visto ya hace algún tiempo atrás. Y lo gracioso es que esto lo hemos visto muchas veces. Y ya en la misma práctica total, o sea, todo el mundo ahorita sabe vestirse y sacarse el EPP del gastro, o sea, lo saben hacer. El problema es que no los puedo convencer de que quieran atender paciente. O sea, eso sí todavía le tienen pavor, o sea, han aprendido la técnica y todo, pero no le tienen confianza, no le tienen fe. Y la verdad es que cuando uno pierde la fe o deja de creer en algo, pues está perdido, ¿no? O sea, realmente tengo que creer que esto porque además la evidencia me lo dice, ¿no? O sea, la gente que está entrando a atender pacientes en los demás lugares está con esto, con N95, sus cosas, no se han enfermado, o sea, sí es posible, pero nos da mucho miedo todavía, ¿no? Y eso es lo que nos está, y más que miedo, porque el miedo en realidad es una sensación que preserva la vida, ¿no? O sea, el tener miedo evita que tengas conductas temerarias, ¿no? Si no estaríamos brincando sobre el fuego, queriendo pasar ríos caudalosos a nado y morirnos, ¿no? Pero más que miedo, que el miedo te hace pensar, ¿no? Dices, no, mejor no haré esto, me protegeré, buscaré la forma de no hacerme daño. Tenemos pánico, ¿no? Y al margen del pánico, tampoco entendemos bien la situación, o sea, como les digo, o sea, ahorita hay gente que no le das un mameluco y dice, no, me están queriendo matar porque no me están dando un mameluco. Yo digo, pero ¿el mameluco para qué? No digo que no sirva, sí sirve, o sea, si realmente tuviésemos un galpón enorme, así como tuvieron en China, ¿no? Un coliseo, digamos, donde entras y está pululando el virus por todo lado, obviamente mejor me pongo un mameluco ahí, y pongo una bata encima entre paciente y paciente y sé que todo está contaminado, ¿no? La parte administrativa, las hojas, todo está contaminado. Entonces ahí sí, entro con mameluco y al salir me retiro el mameluco. Pero cuando tenemos la posibilidad de hacer separación física de ambientes, distribuirlos como hemos visto, también genera incomodidad. No se puede trabajar con el mameluco. Te hace transpirar, te humedece, no puedes moverte. Los que han entrado a área COVID deben saber, ¿no? O sea, inclusive estos protectores faciales han debido ver que mucho tiempo lastima, son pesados. Sumarle a eso el tema del mameluco te dificulta mucho el poder atender pacientes. Entonces nosotros hemos optado por usar batas y ropa de trabajo. Y han visto lo que les mostré igual,
la gente trabaja así, trabaja un poco más cómoda, ¿no? Trabaja con menos molestia, porque si no, definitivamente se convierte en un martirio atender pacientes. Pero solo tenemos que trabajar, ¿no? Y entender bien el mecanismo de transmisión, ¿no? Y tener mucho cuidado, miren, inclusive con las duchas, ¿no? Mucha gente se espera por ducharse saliendo del área COVID y hay duchas que han instalado en lugares cerrados más bien. Y para entrar a ducharte, pues, te sacas, ¿no? Entras y se han convertido en lugares de contagio también las duchas del personal de salud. Entonces, inclusive ahí, ¿no? Si has estado con protector bien cubierto esto, quizá sea hasta más práctico irte y ducharte al llegar a tu casa, ¿no? Porque luego el resto, retirarte la protección respiratoria en un lugar donde realmente hay COVID es complicado, ¿no? Y hay gente que se ha contagiado, ya no sé si en el hospital o en su casa, pero en el lugar de duchas, de las duchas ha transmitido más bien la infección, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, inclusive que los ambientes donde se coloque el EPP sean ambientes completamente seguros, separados en lo posible del área de atención y al retirarme también tener mucho cuidado con esto. O sea, el N95 yo me lo retiro, como viene con barbijo y con esto, me lo retiro, el barbijo lo cambio por uno nuevo y básicamente lo retiro fuera del área en un lugar ventilado y ahí me lo cambio recién, porque ese es el lugar que sabemos que es más vulnerable, ¿no? Pero esas cosas son las que deberíamos reflexionar. Bueno, eso era lo que tenía para compartir. Creo que esta es una charla que he dado más de 15 o 20 veces, pero siempre es bueno recordar estos aspectos, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya servido. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Un saludo, pues, que estén bien. Gracias, doctor Mamani. Yo me despido entonces. Un saludo, hasta luego. Gracias, doctor. Finalizo la reunión, doctores. Sí, por favor, Evelyn, ya está. Ya cerralo y está la grabación, la vamos a poner a disposición de los colegas. Está bien. Hasta mañana a todos.